Bien, hermanos, entonces estamos ahí en la lectura de Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 21. Es lo que vamos a exponer en este día, porción que nuestro hermano José Juan nos ha hecho el favor de exponer, de leer en esta mañana, en esta tarde, perdón. Ya no es la mañana yo todavía. Y esta porción, hermanos, nos habla de la justificación por la fe. De hecho, ahí si traen ustedes la NBLA, que es la Biblia de las Américas, el título allá arriba dice, ¿cómo dice, Paco? Traes Reina Valera, ya me la cambié, está bien, muy bien. La Reina Valera dice, justificados por la fe, ¿cierto? La NBLA dice, justificados por los gentiles y judíos y gentiles justificados por la fe, si no me equivoco, ¿verdad? Así dice. El tema, hermanos, es justificación por fe. La justificación por la fe. Somos nosotros justificados por la fe y esta fe es visible en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo ver esa fe? Tal vez digan ustedes, hermanos, pero ¿cómo puedo yo ver la fe de alguien? Lo que crees es lo que eres, ciertamente, ¿no? Si tú crees en algo y tienes fe en algo, entonces tu caminar es en esa fe que tú profesas. Y eso es lo que está hablando esta palabra. No solamente somos justificados ante Dios por medio de Cristo, sino que también nuestros actos cambian por la fe en quien profesamos tener esa fe, que es Cristo Jesús. Bien, ahorita vamos a profundizar en esto, hermanos. Tal vez digas, hermano Marcos, pero ¿qué es la justificación por fe? ¿De qué está hablando usted, hermano? Permítame darte una ilustración para comprender esto. La justificación es como aquel pago de una deuda imposible de hacer. La justificación es como una deuda imposible de lograr. ¿Alguien ha tenido deudas? Creo que todos los endeudamos en algún tiempo, ¿verdad? Pero esta deuda, hermanos, hay deudas que tú puedes pagar y hay deudas que no podemos pagar. Entonces, imagina que tienes una deuda tan grande que jamás podrías pagarla por tus propios recursos. Cada intento por saldar esta deuda lo hace cada día más pesada y más difícil porque no puedes pagar esa deuda. Un día alguien llega y sin pedir nada a cambio, paga toda tu deuda y dice, hermano José Juan, ¿cuánto debe usted? Yo le voy a pagar su deuda. Chas. Pagada la deuda. Ahora eres libre ante el banco, eres visto como alguien justo, sin mancha ni pendiente alguno en tu vida. Eres libre de esa deuda. Así es la justificación por la fe en Cristo, hermanos. Así es la justificación por la fe en Cristo. Nuestros pecados nos ponen en una deuda imposible ante Dios. No importa cuántas buenas obras hagamos, nunca podremos saldarla por nosotros mismos, nunca. Pero Jesús, con su sacrificio en la cruz del Calvario, pagó esa deuda completamente. Ahora, por la fe en Él, somos declarados justos ante Dios y ante los hombres, ¿verdad? Pero más vale la justicia ante Dios. El hombre no me puede ofrecer nada, pero Dios me puede ofrecer la vida eterna o una condenación después de morir. Y ahí está el detalle. Entonces, somos declarados justos ante Dios no por lo que hicimos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Esa es la verdad que Pablo está exponiendo aquí. La idea central de esta porción, hermanos, en cuanto a la práctica, es que el cristiano debe esforzarse en su vida espiritual, no en sus obras carnales, por vivir de manera transparente y auténtica, despejando dudas sobre su fe. ¿Cómo caminamos nosotros en la fe en Cristo? Así como Pablo aclaró su postura ante los demás apóstoles, nosotros debemos procurar que nuestra vida y testimonio reflejen el evangelio de Cristo en nuestro caminar cristiano. ¿Sí? Evitando sospechas o malentendidos. Bueno, dice ser cristiano, pero ¿qué está pasando con su vida? ¿Por qué está actuando de esta manera? ¿O qué pasa aquí? ¿No? Ahora, vamos a ver de qué se trata todo esto. Imagina que en la iglesia no hay nadie aquí. No estoy hablando de nadie en específico. Pero imagina que en la iglesia alguien duda de tu compromiso con Cristo
porque te ven actuar diferente de distintos modos. Es importante, hermano, acercarte a dialogar, mostrar con hechos y palabras que tu fe genuina, lo que predicas, lo que expones a quien dices creer, ¿verdad? Es el mismo evangelio que los demás y tu vida lo refleja con tus hechos, ¿sí? O con nuestros hechos, porque yo también me pongo primero, ¿no? Pablo sabía que sus amigos lo habían calumniado. Pablo sabía que sus amigos lo habían calumniado ante los otros apóstoles, así que cuando vino a Jerusalén, les mostró cuidadosamente qué creía y lo que predicaba. El apóstol Ges iba a decir. Mi hermano Ges, el pastor Ges, ha estado exponiendo desde la serie primeras para acá esto que les estoy diciendo ahorita, porque no lo dice en esta porción, pero lo dijo anteriormente, y habla de que Pablo estuvo 3 años por allá, Dios lo mandó a otro lado, y después de 3 años regresó a los apóstoles, pero él tenía un testimonio antiguo en ese lugar. ¿Qué hacía él? Perseguía a los cristianos, pedía cartas para llevarlos a los tribunales, para encerrarlos, y ahora viene Pablo y dice, crean en Cristo. ¿Cómo? O sea, aquel que está llevando a encarcelar a aquellas personas y ahora viene, ¿cómo le voy a creer a este hombre que encarcelaba a los que creían en Jesús? Entonces Pablo tuvo que hacer todo eso, hermanos, mostró cuidadosamente qué creía y lo que predicaba con sus hechos. Había una transformación genuina en su vida. Él predicaba el mismo evangelio de Jesucristo. Entonces, hermanos, siempre es bueno, estoy hablando de Pablo aquí porque él es el que está escribiendo esa epístola, pero siempre es bueno quitar toda sospecha de nuestro nombre, si es posible, recordando que solo en Jesucristo los creyentes podemos ser justificados por la fe y que ahora le pertenezco a Cristo. Y que ya no vivo yo, como dice la palabra, ahora Cristo vive en mí, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí esto es importante. Es la base de la fe que profesamos. Aquí tenemos a judíos y gentiles justificados por la fe. ¿Sí? De hecho, si lo ves en la versión Reina Valera, como te dije, pues ahí dice este nombre. Pero vamos a ver qué estaba pasando en este pasaje. Este pasaje nos muestra que la iglesia primitiva era un momento clave en ese tiempo, donde Pablo confronta a Pedro en Antioquía, aquí en este pasaje. ¿Sí lo ve? ¿Sí lo vio, verdad? Pedro confronta a Pablo en Antioquía debido a una conducta. Pablo confronta a Pedro, ¿cierto? Acá para mis hermanos de Facebook. Pablo confrontó a Pedro, no Pedro a Pablo, perdón. En Antioquía debido a una conducta que no reflejaba la verdad del evangelio, ¿verdad? Entonces Pedro, influenciado por algunos judíos, comenzó a distanciarse de los gentiles, lo que llevó a otros, incluso a Bernabé, otro apóstol, otro seguidor, lo llevó a actuar de manera similar también a este hombre, ¿verdad? Ahora, hermano, la enseñanza principal aquí es que la justificación ante Dios no depende de las obras de la ley, ni de las tradiciones culturales, sino únicamente de la fe en Cristo Jesús. No sé qué tan familiarizado esté usted con este pasaje, hermanos, pero esto es lo que el pasaje dice. Si no, échele una vueltilla, no pierda, por favor, ahí su Biblia. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo enfatiza que todos los judíos y gentiles son justificados por la fe y no por cumplir rituales, ni costumbres, ni nada. Esto nos invita a vivir de manera auténtica y transparente, asegurándonos de que nuestra vida y testimonio reflejen el evangelio, evitando mantenernos malentendidos más bien o sospechas sobre nuestra fe. En la vida cristiana, hermanos, es fundamental que nuestras acciones sean coherentes con lo que creemos y predicamos. Escuche bien lo que le voy a decir o que le estoy diciendo. En la vida cristiana, si usted dice que ya es creyente y tiene fe en Cristo, es fundamental e importante que nuestras acciones sean coherentes con lo que creemos y predicamos, ¿verdad? Santiago decía, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con las obras que tengo. Ciertamente, hermano, cuando uno cree en Cristo, su vida cambia y sus obras son diferentes a las anteriores. Tiene que ser diferente.
Si alguna vez surge duda sobre nuestro compromiso, hermano, es importante dialogar y demostrar con hechos y palabras la autenticidad de nuestra fe. Así como Pablo aclaró su postura ante los demás apóstoles, nosotros también debemos procurar que nuestra vida refleje el Evangelio de Cristo. ¿Ah? ¿Cierto? Finalmente, este pasaje nos recuerda que la justificación de los pecados es solo por medio de la fe en Jesucristo, quien se entregó por nosotros. Él pagó la deuda. Nosotros no podemos pagar esa deuda. No existe otro medio, ni obra alguna, ni tradiciones que puedan sustituir la gracia de Dios manifestada en Cristo. Y esto es importante, hermanos. Por eso debemos mantenernos firmes en el Evangelio y evitar que costumbres o doctrinas humanas desvíen nuestra atención de lo esencial del Evangelio de Cristo. La fe en Jesús, hermanos, como fundamento de nuestra relación con Dios, la persona solo será justificada por medio de la fe en Jesucristo. No existe ningún otro medio absoluto que tú puedas hacer. La justificación de pecados es solo por fe puesta en aquel que nos salvó, el mismo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. No hay otro medio, ni la Virgen María, ni ninguna otra. María fue un instrumento usado por Dios. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y ahí nació Jesús, ¿verdad? Pero después dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por Él. Nadie, no hay otra obra. Entonces, hermanos, el mismo que murió por nosotros en la cruz del Calvario, no hay otro. Es solo por medio de ese sacrificio que llegamos al Padre, lavados y sin mancha. Pero esto es solo por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario y por haber depositado la fe y haber creído en Él. Eso es todo. Lo que observamos primeramente en esta porción bíblica, hermanos, es que se manifestó un conflicto, ¿cierto? Leemos el versículo 11 y vemos que había un conflicto que involucra a varias personas, pero principalmente a dos de los apóstoles usados grandemente por nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran? Estos son nada menos que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. ¿Ah? De manera que como escena número 1, hermanos, en los versículos 11 al 14, veremos el conflicto entre Pedro y Pablo. 11 al 14, la Escritura confirma que Pablo tuvo que oponerse a ciertos comportamientos erróneos que Pedro manifestaba. Hubo algunos cambios que manifestaba el comportamiento extraviado del apóstol Pedro. Leamos el versículo 11, dice, sígame con su vista por favor, versículo 11, Gálatas 2, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Este es el apóstol Pablo hablando a los Gálatas, ¿verdad? De hecho es una carta a los Gálatas. La palabra original aquí significa condenarse a sí mismo, o sea, que era digno de ser censurado, dice la Escritura. Ahora, las actitudes de Pedro variaron por el enfoque inadecuado que le dio a sus propias creencias y tradiciones. Y aquí es donde está el conflicto, donde estaba predicando otro evangelio. Con estas actitudes, hermanos, estaba apartando el mismo evangelio de su propia vida el apóstol Pedro. Y hay que tener cuidado de eso, hermanos. Todo por complacer a sus paisanos judíos. Fíjese lo que hizo Pedro, un hermano, alguien que fue llamado por Dios, caminó con Cristo, de hecho le dijo, ven, y yo te haré pescador de hombres. Jesucristo en persona lo llevó, caminó con él, hizo varias cosas, y ahora está pasando y haciendo esto el apóstol Pedro. ¿Qué pasó con él? Nos enseña algo importante, hermanos, que tú y yo nos podemos equivocar en algún momento si perdemos el enfoque del evangelio. ¿Cierto? ¿Qué pasaba con Pedro? Antes comía con todos y ahora empezaba a hacer grupos colectivos, exclusivos. Leamos el versículo 12, se los voy a leer, dice, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, hablando de Pedro. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la incircuncisión. O sea que ya le temía más a sus paisanos judíos que al evangelio de Cristo.
Parece ser que cuando algunos que venían con Jacobo llegaron hasta donde se encontraba el apóstol Pedro, influenciaron su vida en la religiosidad. Su vida en la religiosidad y no en el evangelio. Cuidado, hermanos. Disfrazando así el evangelio mismo, distorsionando la verdad del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo predicaba más bien eficazmente. De hecho, Bernabé fue arrastrado a este compromiso también, a este comportamiento, perdón. Leamos el versículo 13. Dice, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. El resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Hermanos, ¿ahora qué fue lo que sucedió? Su comportamiento fue transformado y visible ante todos. De honestidad a hipocresía. ¿Sí? ¿Sí vieron eso? Había honestidad en Pedro antes, cierto, pero ahora hay un comportamiento hipócrita. Sin embargo, fueron arrastrados ante este tipo de comportamiento ellos también. Dice claramente el versículo 13, que el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y hermanos, esto nos deja ver sin ninguna duda que cada uno de nosotros podemos ser arrastrados por alguna hipocresía en nuestros corazones. Si no volvemos al Evangelio de Cristo o no permanecemos en las Escrituras y en el Evangelio de Cristo, si nos desviamos a ver otras personas, sea quien sea, paisanos, vecinos, familias que apreciamos y que no conocen del Evangelio, y a nosotros se nos hace porque nos hablaron bonito y pasaron cosas, y nos desviamos, podemos desviar de ello, hermanos. Y ahí es donde tenemos que dejar el Evangelio que actúe en nuestras propias vidas. No endurezcamos nuestro corazón. No seamos indiferentes con las personas tampoco, pero también debemos tener el Evangelio presente. Hermano, cuando alguien se desvía o cuando ve usted a alguien que va por un mal camino, tenga un corazón piadoso y misericordioso y hable con nosotros. Y me incluyo yo primero, ¿verdad? Si yo me estoy desviando del Evangelio o alguna cosa, hermanos, hable con nosotros. Hable con nosotros. Si ve algo mal, díganselo uno a uno, como dice la palabra, la Escritura. Y si ya no entendemos, entonces sí hable con más hermanos para que entre más hablen con aquel que se está cerrando a la verdad del Evangelio. Esto es lo bíblico. Ahora, sea yo, sea quien sea, no importa. Confronten amor y firmeza la verdad de Cristo, hermanos. En este caso, el apóstol Pablo les confrontó a vivir rectamente. Fíjense lo que dice. Bueno, Pablo les confrontó a vivir rectamente de acuerdo con el Evangelio de Cristo, sin manipulaciones. Fíjense lo que dice el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, entonces ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Qué palabras tan fuertes de Pablo, ¿verdad? Para el apóstol Pedro. Fuertes, hermanos. Esto ya es un poco, ya había manipulación de parte del apóstol Pedro, hermanos, queriendo que los demás adoptaran comportamientos erróneos creados por las tradiciones judías y manipulando así la verdad de Cristo, con enseñanzas que no llevaban a nadie a la justificación por sus pecados, sino más bien a obras humanas que hacían. Ahora, en la vida podemos tener programas eclesiásticos muy formulados, convivencia social, incluso eclesiastial, pero si perdemos el enfoque del Evangelio, esa es la base, hermanos, del por qué hacemos todas las cosas. No se puede perder el enfoque del Evangelio. Entonces sí nos encontraremos como estos hombres enseñando tradiciones culturales que nos agradan a nosotros mismos tal vez, pero no a Cristo. Bien, hermanos. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Comentaba a mis hermanos en la mañana que tal vez podríamos adoptar ¿qué? Decir, bueno, aquí en la iglesia, como la iglesia comenzó allá en Israel, el pueblo hebreo de Israel, terminaron como judíos,
pero antes se tocaba con salterio y arpa. Ahora todos vamos a traer salterio y arpa aquí para tocar. Y si no, no podemos adorar a Dios de esa manera. Lo correcto es esto. Esas son tradiciones judías. ¿Qué rifa aquí en México? Diferente tradición, ¿no? Diferente cultura, más bien. Entonces, no necesariamente podemos manipular a la gente y decir, aquí se hace esto así, de esta manera, por las tradiciones o culturas. ¿De qué manera se adora a Cristo? Con el corazón. Llegará el momento cuando los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. ¿Cómo? ¿Con qué instrumentos? Buena pregunta. ¿Qué cultura tenemos en México? ¿Cómo puede ser agradable? Esto ya lo podemos ver en otro tema, ¿verdad? Pero no con culturas ni tradiciones judías, ni mucho menos de otra manera. Ahora, hermanos, antes duraban 2 semanas, por ejemplo, en los judíos, anteriormente las fiestas, la adoración a Dios. No vamos a venir aquí también a practicar lo que los judíos hacían, ¿verdad? El enfoque, hermanos, es que quiero captar su atención, que no hay ninguna cultura, casi nos vemos mucho de los judíos porque ellos empezaron, Dios los apartó y en eso estaban, han sido instruidos por Dios en diferentes etapas de su vida, en diferentes siglos, así fueron traspasando el tiempo, pero no necesariamente nosotros como gentiles o como mexicanos vamos a adoptar lo que Pedro estaba haciendo, por ejemplo, aquí. Pedro se apartaba porque decía que eran impuros aquellos, y aunque ya estaban creyendo en Cristo, a muchos querían, por las tradiciones judías, circuncidarlos a los 8 días, cosa que Dios les dio al pueblo de Israel. Pero ahorita vamos a ver nuevamente, hermano. Nosotros no podemos adoptar ninguna manera tradicional judía como mexicanos. Esto que quede claro a nosotros, ¿verdad? Son otros tiempos en los que Dios ordenó algunas circunstancias, estas leyes para ellos, pero ya en la actualidad no aplican para nosotros los gentiles. Hay mandamientos que sí, nunca acaban, porque son parte del carácter de Dios. Y eso los debemos adoptar, pero no tradiciones ni culturas, que quede claro eso, ¿verdad? Ahora, hermanos, en nuestra cultura mexicana, no necesariamente las mujeres tienen que venir con velo, ¿cierto? Esa es otra, hay muchas cosas. Si alguna quiere hacerlo, tampoco es pecado, pero no es una obligación, la Escritura no nos obliga a hacer eso, porque de hecho hay pueblos musulmanes, ¿no? Donde se tapan la cabeza, la cara, las mujeres, y así andan no solamente en el templo, sino en la calle, porque es una cultura. Pero como mexicanos, podemos ver a una mujer tapada en la cara. Entonces, ¿por qué a la iglesia venimos tapados o vienen tapados de la cara? O muchas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, ya ese es otro tema también, solamente nada más para dejar bien enfocado, hermanos, que no por las tradiciones de otras culturas nosotros vamos a hacer esto que Pedro estaba haciendo, por eso fue reprendido. Bueno, esto era la señal del pacto, por ejemplo, alguna señal de los pactos. ¿Qué pasaba? En Abraham, por ejemplo, Dios le dijo a Abraham que toda su descendencia tendría que circuncidarse a los 8 días. Esto era para un pacto, no para salvación. Pero como mexicanos, ¿vamos a circuncidar a los 8 días? No. Ese es el pueblo judío. Entonces este es el tema, hermanos, que estaba Pablo diciéndole a Pedro. Todo esto lo traigo para que usted tenga más o menos un contexto de lo que estaba pasando. Entonces, nosotros como seres humanos, hermanos, ciertamente tendemos a meter siempre doctrinas, enseñanzas de hombres o la cultura o tradiciones. Pero para esto, hermanos, tenemos la palabra de Dios bien clara. Y así analizamos todo esto. Si analizamos todo esto, llegaremos a la conclusión de que solo por medio de la palabra de Dios es que podemos determinar quién es el que nos justifica. Y el que nos justifica es Dios, por medio de la fe. Todo lo demás, hermanos, son modismos que hay que ver de qué manera se adora, de qué manera se puede adorar, pero sin manipulación alguna en la iglesia. ¿Sí? Y esto es importante. Y con esto los quiero llevar. Bueno, esto es lo que el apóstol Pablo está a punto de decirles muy acertadamente a este grupo de apóstoles en la Escritura, desviados por un momento del Evangelio de Cristo.
Y con esto los quiero llevar a nuestra siguiente escena a tratar. Pablo dice, la muerte de Cristo es eficaz en la vida del creyente. La muerte de Cristo, como punto número 2, la muerte de Cristo es eficaz en la vida del creyente. Y aquí vamos a agarrar los versículos del 15 al 21. Como punto número A, le he puesto, el creyente es justificado por Cristo y no por las obras de la ley. El creyente es justificado por Cristo y no por las obras de la ley. Leamos el 15 y 16, se los voy a leer, hermanos. Dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Y ahí está bien claro lo que Pablo dice. Ahora yo pregunto, hermano, ¿usted cree que haya alguna obra, alguna cosa que usted pueda hacer para ser justificado ante Dios? ¿Qué cree usted? Es que yo voy los domingos, todos los domingos y todos los miércoles yo voy a la iglesia, yo oro, yo estudio la Biblia a diario. ¿Por qué no voy a ser justificado ante Dios si yo hago todo esto? Yo me porto bien con la gente, yo amo a mi prójimo. Entonces, ¿por qué no voy a ser justificado? Porque no hay justificación por obras, hermanos. Solamente por la fe en Cristo. Pero si tú dices, yo he creído en Cristo, entonces, por esa fe en Cristo es que tú puedes ser justificado. Y esto es lo que está diciendo Pablo, perdón. Otra vez sigo con Pedro yo. Cristo, somos justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Gálatas 2:15 al 16 nos resalta una verdad fundamental del Evangelio. La justificación delante de Dios no se obtiene por cumplir la ley, sino únicamente por la fe en Jesucristo. Pablo, hablando a los judíos de nacimiento, está hablando a estos hermanos, eran judíos de nacimiento, ciertamente. Y aclara que aunque ellos no son pecadores de entre los gentiles, reconocen que nadie puede ser declarado justo por las obras de la ley. Nadie, hermanos. No importa qué hagas, no serás justificado ante Dios por tus obras, sea cual sea. La justificación viene solo por creer en Cristo y no por méritos propios ni por tradiciones religiosas. Nos ponemos velo, venimos a darnos golpes de pecho, venimos a orar y decimos, ya soy justificado, pero ni siquiera creo en Cristo. ¿Cómo es eso? Entonces no hay justificación, hermanos. No importa qué hagas. En los tiempos de los reformadores, permíteme traer esta nota, en los tiempos de los reformadores, en el 1400 en adelante, muchos querían hacer negocio con este tipo de enseñanzas. Fíjese lo que le voy a decir. La iglesia llegó a considerar la justificación y la santificación manteniendo que un pecador ha de conseguir la justificación adheriéndose a un severo régimen de penitencia. No sé si ustedes habían escuchado esto. Yo me acuerdo, les comentaba la mañana a mis hermanos que yo crecí en esta tradición, ¿no? En la tradicional. Y cuando cometí un pecado, una vez que tuve que confesarme, llegué ante el Padre. El Padre ahí me metió a un cajoncito ahí, una ventanita, y ahí le abrió. Y, dime tus pecados, hijo mío, y ahí estoy. Y diciéndole todo, vete a hacer 20 Padres Nuestros y 10 Aves Marías, y con eso ya estás absuelto de pecados. Y yo, wow. No sabía todavía yo. Pues ahí estoy. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. 20 veces, ¿no? Hermanos, entonces, es una penitencia. Es algo que con esto te justificas tus pecados. La Biblia nos enseña que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto es diario en nuestra vida cristiana, no solamente para salvación. Ahora,
¿Cómo no solamente pasaba esto en aquel tiempo? También, bueno, en estos tiempos, pero en aquel tiempo estaba esto. Ellos comenzaron a decir también sobre una existencia donde hay un purgatorio, donde podría pagar tus pecados y luego que las personas podrían pagar indulgencias también. En aquel tiempo, hermanos, no sé si sepan eso ustedes, con las indulgencias pagadas podrían obtener la vida eterna y ser justificados ante Dios para estar con Él para siempre. Y esto es lo que está atacando aquí Pablo. Todavía no pasaba esto, son 1400 años después de que Pedro y Pablo estuvieran. Pero estos hermanos siempre ha sido lo mismo. La Escritura nos enseña eso. De hecho, un hombre muy usado por Dios, llamado Martín Lutero, que hizo la reforma, uno de los reformadores, porque hay varios, ¿verdad? Como Juan Calvino, otros reformadores más, que no los puse aquí, pero el único que plasmé fue a Martín Lutero, que fue en el año 1517, donde respondió él a la iglesia en contra de estas cosas, en el año 1517, con sus 95 tesis. Él plasmó ahí, porque empezaron a hacer indulgencias y a pagar por pecados, hermanos. Imagínense, usted peca y yo tengo dinero y digo, no, pues yo quiero comprar mi vida eterna. Pago una indulgencia, ¿cuánto vale? Pum, lo pago y ya soy justificado ante Dios. Eso es lo que estaban enseñando en aquel tiempo. Por eso Martín Lutero se levanta y dice, no, esto no puede ser así. Y no solamente confrontó eso, sino 95 tesis plasmadas en la puerta de aquella catedral. Que fue expulsado él de eso, fue descomulgado como monje. Él era un monje, estudiado en Westminster, ¿eh? Algo así, Westminster se llama. Bueno, ya luego les investigo lo demás, hermanos, pero aquí lo importante, hermanos, es que debemos de comprender que la justificación bíblica, la justificación que la palabra habla, y ciertamente experimentamos esto en nuestras vidas, es cuando creemos en Cristo. Nuestra vida cambia, es transformada, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es nuestra vida nueva, es donde nosotros somos transformados, justificados ante Dios. No hay otra manera de ser justificados ante Dios. Ahora permítanme mostrarles algunos versículos que nos hablan de la justificación por la fe y no por las obras. No es por la circuncisión y mucho menos por la venta de indulgencias. Romanos 3:28, si gusta apuntarlo, ya ahorita yo les voy a ir diciendo los versículos para ahorrar tiempo, hermanos, dinero y esfuerzo. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No existe obra de la ley, hermanos, que el hombre pueda hacer para obtener la vida eterna. Todo es por fe, hermanos. La fe es la que te lleva a una vida eterna. Romanos 5:1, lo leyó mi hermano José Juan hace rato al empezar. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que la justificación, hermanos, es por la fe depositada solo en el Hijo de Dios, Cristo Jesús, el cual viene a ser Señor nuestro, cuando creemos en Él. Gálatas 3:11, por ejemplo, nos dice también, y por la ley ninguno será justificada para con Dios. Es evidente, hermanos, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Entonces, ¿de qué manera podemos vivir nosotros eternamente? Solamente por la fe depositada en Cristo. Efesios 2:8 y 9, un versículo muy acertado y muy completo para esto, hablando de la salvación, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí está diciendo, hermanos, que la fe es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que está especificando también lo que Pablo está haciendo allá con Pedro, que por las obras de la ley ellos querían ser justificados.
Ni por las obras de la ley, ni por nada, hermanos. No hay cosa que nosotros hagamos que podamos ser justificados ante Dios. Porque solamente Cristo puede pagar esa deuda. O puede, por la fe, nos perdona nuestros pecados. Juan el Bautista, cuando vino, ustedes se acuerdan, vino y dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Ahora es importante, hermanos. O sea que nada más vino, murió y ya quitó el pecado del mundo. No, ¿verdad? Dice que necesitamos creer, hermanos. Creer en Cristo. Por fe. No es por la ley, sino lo que es por fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe, versículo muy conocido, hermanos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. No hay otro, hermanos. Ahora, permítame decirle algo también para seguir con este contexto bíblico, hermanos. La muerte de Cristo es suficiente y eficaz. No necesita usted hacer otra obra. La muerte de Cristo es suficiente y eficaz. No hay otro medio de salvación ni de justificación ante Dios excepto la fe en el sacrificio de Cristo. Si usted ve todas las alabanzas que se cantaron, me glorío en Jesucristo. O sea, la gloria es de Cristo y nos gloriamos en Él. Y solamente por la fe en Él, hermanos, tenemos esa gracia. Las obras de la ley no justifican ni la ley de Moisés, ni las tradiciones, ni culturales, ni buenas obras pueden limpiar nuestro pecado. Solo la fe en Jesús lo hace posible. Creo que ya tenemos claro este concepto, ¿verdad? Veamos algunos ejemplos bíblicos de cómo es la justificación por Cristo, hermanos. Abraham, la Biblia dice que Abraham fue justificado por la fe, no por sus obras. Dice, y creyó en Jehová y le fue contado por justicias. Génesis 15:6. Pero vamos a ver Romanos 4:1 también. Si usted está apuntando, Génesis 15:6 y Romanos 4:1-3. Aquí tenemos a Pablo nuevamente hablando y dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Hermanos, solamente por creer en Cristo nosotros podemos ser justificados ante el Padre. Ahora, Abraham confió en la promesa de Dios y esa fue la suficiente para que Dios lo declarara justo. ¿Qué hay de ti y de mí, hermano? Tenemos bien cimentada nuestra fe en Cristo. Entonces, ante Dios estás justificado. Abraham, si se fija en lo que está diciendo la Escritura, Abraham no tuvo que circuncidarse para ser justificado. Eso fue un pacto con Dios, pero no para salvación, no para justicia. Tenemos el ejemplo del ladrón en la cruz. ¿Se acuerda usted del ladrón en la cruz? Había 3 cruces donde crucificaron a Cristo. 2 ladrones por un lado. Cuando Jesús fue crucificado, uno reaccionó ¿de qué manera? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué contestó Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esto está en Lucas 23, 42 y 43, hermanos. Aquí tenemos bien claro que Él no tuvo que hacer ninguna obra en esa cruz, más que creer en Cristo, para ser justificado. Esto debe de quedar bien plasmado, hermanos. Ahora, nosotros tenemos un peregrinar cristiano aquí en la tierra. No quiere decir que no vamos a hacer cosas o obras para Dios, pero esto ya es por lo que Él ha hecho en nosotros. Dice, si usted puede leer 2 de Timoteo 3:16, nos habla de que la Escritura es para inspirar, útil para redarguir. Se la voy a parafrasear, redarguir, se me fue por un momento, pero es
útil para redarguir, enseñar, corregir, a modo de que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra, todo hombre de Dios. Entonces sí hay obras que hacemos para Dios, pero no para justificar nuestros pecados. Solamente por la fe podemos ser perdonados. Pero sí nos prepara Dios para hacer buenas obras. Este hombre no tuvo tiempo de hacer buenas obras, pero fue justificado por la fe en Cristo. Ahora, en Lucas 18, 13 al 14, vemos a un publicano que oró humildemente. También, Dios se propicio a mí, dijo, pecador. Y Jesús dijo que este hombre fue justificado no por sus obras, sino por su fe. Su fe que era ante él, reconociendo aquella deidad tan grande que él se humillaba y decía, Señor, yo no soy propicio a ti, Padre. Yo todo lo que hago, lo hago mal, Señor, en esta tierra. Sin embargo, tú eres Dios. Perdona mi ofensa ante ti. Y aquí podemos desglosar mucho, hermanos, pero su fe era lo que estaba mostrando en arrepentimiento a este hombre, lo cual tú también y yo tenemos que hacer antes de actuar para Dios en obras. ¿Qué es la justificación de nuestros pecados, hermanos? Ya les había comentado en un comienzo, es como el pago de una deuda. Imagínate que tienes una deuda imposible de pagar. Tú no podrías pagar esa deuda pero alguien llega y paga toda tu deuda por ti, alguien que sí puede hacerlo. Y este es Cristo. Así es la justificación. Jesús pagó, hermanos, la deuda de nuestro pecado y ahora somos libres y vistos como justos ante Dios. El problema aquí, hermanos, no es lo que ya hizo Cristo. El problema es, y por eso la necesidad de este mensaje, el problema es de que tú y yo, hermano, podemos estar o amigo, no sé cómo llamarte, yo te puedo llamar hermano porque te veo aquí, pero tu corazón Dios lo conoce. ¿Sí? Y el problema es que no tengamos esa fe cimentada bien en nuestro corazón y que si moremos, el día que moramos, porque vamos a morir algún día, ciertamente, y el día que moramos decíamos, Señor, que diga Dios, oye, pero ¿a ti por qué te voy a dejar entrar aquí al paraíso, al cielo? Ponle que te diga, ¿verdad? Y tú vas a decir, pues porque yo fui a la iglesia, pues porque yo iba acá, y te va a decir, no, tus obras no cuentan aquí. Pero le pregunta al otro y le dice, ¿y tú por qué? Ah, pues es que yo deposité mi fe en Cristo porque Él murió por mí, porque solamente por Él puedo tener perdón de pecados. Ah, pasa. Entonces, aquí la pregunta es, ¿crees de verdad en Cristo? ¿Está tu fe cimentada en Él? Y Dios conoce tu corazón, yo no. Yo no conozco tu corazón. Pero tú y Dios deben de arreglar eso. Por eso Pablo decía, cuidar vuestra salvación con temor y temblor. No porque la pierdas, sino porque tenemos que examinarnos que la tengamos verdaderamente. Hoy podríamos pensar en un tribunal o una corte, ¿no? Un tribunal, hermano, solo el inocente es declarado justo. Pero en el tribunal de Dios todos somos culpables, hermanos. Sin embargo, por la fe en Cristo, Dios nos declara justo, no por lo que hicimos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros no podemos hacer nada para la justificación. Dios es tan misericordioso, hermanos, que Él mismo provee siempre el remedio de la transgresión principal que cometieron nuestros primeros padres. Por ejemplo, Él proveyó una vestimenta santa, agradable a Él, para que todo aquel que crea en su Hijo Jesucristo tenga la vida eterna. Y hermanos, tenemos muchos ejemplos, pero por cuestión de tiempo, vamos a concluir, hermanos. Creo que el mensaje está claro, ¿verdad? La justificación por fe, hermanos. Necesitas creer en Cristo para perdón de pecados. Ahora, ¿cómo se siente en este momento? ¿Te sientes identificado con Cristo? ¿Cómo te sientes? ¿Es tu Salvador Cristo?
Si crees que Él te puede salvar, gloria a Dios por esto. El creyente ha sido justificado solamente por Cristo. Ahora, hermanos, Dios me perdona, no pasa nada. Necesitamos siempre estar limpiados de ese pecado, hermanos. Pablo dice, porque mi vida ya no me pertenece a mí, le pertenece a Cristo. ¿Ah? Cuando nosotros creemos en Cristo, hermanos, tenemos que tener siempre eso en nuestra mente y en nuestro corazón, y es lo que te lleva al Espíritu Santo. Con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Versículos 20 y 21, con esto terminamos. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios. Pablo aquí describe la identidad transformada en Cristo. Cuando uno ama a Cristo y ha entregado su fe a Él, nuestra vida es transformada, hermanos. En conclusión, el creyente debe vivir con testimonio y con compromiso. Si Cristo vive en nosotros, nuestras acciones, palabras y decisiones deben de reflejar esa transformación en nuestra vida. La vida cristiana se caracteriza por la fe activa en el Hijo de Dios, mostrando gratitud y misericordia ante Dios y ante los demás. Por ejemplo, cuando enfrentamos tentaciones o desafíos, recordamos que nuestra vida ya no nos pertenece. Somos llamados a vivir para Cristo, mostrando con hechos que Él es el centro de nuestro ser. ¿Ah? Bien, hermanos, entonces, oremos a Dios y pidámosle que nos ayude en estas cosas y que nos ayude a afirmar nuestro corazón y a vivir una vida cristocéntrica donde refleje esa vida en Cristo, que ya no vivo yo, sino ahora Cristo, sino que ahora Cristo es el que vive en mí.